El caso de Valeria Márquez, la influencer asesinada en Zapopan, Jalisco, el 9 de mayo de 2025, es una historia que trasciende el morbo de un crimen viral y se convierte en un reflejo brutal de las intersecciones entre el glamour digital, el crimen organizado y la fragilidad institucional en México. Lo que comenzó como una tragedia en una transmisión en vivo se transformó en una investigación que destapó una red de lavado de dinero, trata de personas y corrupción política, con ramificaciones que alcanzan desde los callejones de Sinaloa hasta las cuentas bancarias de paraísos fiscales. A continuación, se expande y detalla esta narrativa, manteniendo la intensidad y profundidad del relato original, pero con mayor énfasis en los matices humanos, los contextos sociales y las implicaciones estructurales, para ofrecer una visión más completa y conmovedora. El último live, una pantalla que se oscureció. A las 22:41 del viernes 9 de mayo de 2025, Valeria Márquez, una TikToker de 23 años con más de 3.7 millones de seguidores, comenzó una transmisión en vivo desde su departamento en la Torre Altamira, un fraccionamiento exclusivo en Zapopan. Las luces neón de su set de grabación proyectaban tonos rosas y azules sobre su rostro, mientras sonreía y hablaba de una colaboración con una marca de maquillaje. Sus seguidores, conectados desde todo México y más allá, comentaban en tiempo real, enviaban corazones y pedían que mostrara el regalo que había recibido esa tarde, un paquete envuelto en papel dorado con una nota que decía, para ti, con cariño, D.B. Valeria, conocida por su carisma y autenticidad, abrió el paquete en cámara. Dentro había un perfume de lujo y una caja de terciopelo azul que contenía una pulsera de plata. Pero algo cambió en su expresión. La sonrisa se desvaneció. Miró fuera de cámara y dijo, con un tono que mezclaba nerviosismo y broma, ¿me estás grabando tú también? Segundos después, su voz se quebró, Vivian, ¿qué estás haciendo? ¿Quién está ahí contigo? La cámara captó una sombra moviéndose tras la puerta entreabierta. Luego, un grito. La pantalla se llenó de interferencia digital y se cortó a las 22:50. En esos 9 minutos, 37.000 espectadores fueron testigos de algo que no podían procesar, el fin de una vida en tiempo real. Horas más tarde, a las 2:14 de la madrugada, la policía de Zapopan respondió a una llamada anónima. Encontraron el cuerpo de Valeria en su departamento. 3 disparos, 2 en el torso, 1 en la cabeza, ejecutados con precisión quirúrgica. No había señales de robo, ni de forcejeo, ni de entrada forzada. La puerta estaba abierta, como si la víctima hubiera confiado en su asesino. Sobre la mesa, un vaso de mezcal a medio tomar, una copa de vino intacta y el celular de Valeria, aún desbloqueado, con la app de TikTok abierta en modo creador. Pero lo que más llamó la atención fue la cámara de transmisión, desconectada 26 segundos antes del primer disparo, no manualmente, sino desde el software. Alguien con conocimientos técnicos había asegurado que no quedara rastro. Las redes sociales, que horas antes celebraban la vida de Valeria, se convirtieron en un tribunal caótico. Los hashtags #justicia para Valeria y #quien mató a Valeria se volvieron tendencia global en menos de 3 horas. Los dedos apuntaron rápidamente a Vivian de la Torre, la mejor amiga de Valeria, su compañera inseparable en videos, fiestas y colaboraciones. Vivian fue la última persona registrada en el acceso al edificio, captada por la cámara del lobby a las 20:57, sonriente, vestida de negro, con una mochila ligera. Salió a las 22:50, 12 minutos después del corte de la transmisión, con el rostro inexpresivo, apresurada, llevando una sudadera gris que no tenía al entrar. La narrativa pública fue implacable. Celos, traición, un crimen pasional entre influencers. Pero la verdad, como pronto descubriría Omar García Harfuch, era mucho más oscura. La llamada que cambió todo. A las 3:17 de la madrugada del 10 de mayo, el teléfono de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, sonó en su oficina en la Ciudad de México. Estaba revisando informes sobre rutas de trasiego en Tamaulipas cuando el capitán Morales, de la Procuraduría de Jalisco, le habló con urgencia: «Señor Harfuch, necesitamos que vea esto usted mismo. No es solo un feminicidio.
Hay elementos que podrían vincular el caso con estructuras criminales en Sinaloa. Y, señor, podría haber fuga de información desde una unidad de seguridad local. El silencio que siguió fue pesado. Morales envió una carpeta clasificada por línea segura. Al abrirla, Harfuch encontró fotos inéditas de la escena del crimen, un informe preliminar y un detalle que lo hizo fruncir el ceño. Un audio eliminado del celular de Valeria, recuperado parcialmente por peritos digitales. En él, la voz temblorosa de Vivian decía, si esto sale al público, nos matan a las dos. Harfuch, conocido por su instinto y su capacidad para leer entre líneas, entendió que este no era un caso de celos ni un drama de redes sociales. Era un mensaje, una ejecución diseñada para parecer otra cosa. Ordenó un rastreo exhaustivo, redes sociales, criptomonedas, geolocalización, registros telefónicos. Los primeros hallazgos fueron inquietantes. Una dirección IP conectada a un servidor en Los Mochis, Sinaloa, aparecía en los metadatos de un mensaje eliminado. Una casa en Zapopan, vinculada al crimen, había sido cateada meses antes en una operación antitrata liderada por la DEA, pero el expediente se cerró por falta de pruebas. Y un elemento de la Guardia Nacional, con antecedentes por filtraciones, había sido registrado en el edificio de Valeria una hora antes del asesinato, sin misión oficial. A las 4:52, Harfuch dio la orden, preparen el equipo. Vuelo a Guadalajara. Esto no es un caso local, es una bomba política, digital y criminal a punto de estallar. Mientras el avión oficial despegaba rumbo a Jalisco, el secretario revisaba en su tablet las imágenes del departamento de Valeria. Sabía que detrás del brillo artificial de las redes había sangre real, pistas digitales y un mensaje que alguien quería enterrar a toda costa. La escena del crimen, un rompecabezas mortal. El convoy de Harfuch llegó a Zapopan a las 7 del sábado. La Torre Altamira, con su fachada de cristal y seguridad privada, parecía un lugar donde nada malo podía pasar. Pero al entrar al departamento de Valeria, el aire se volvió denso. La escena era un déjà vu de ejecuciones que Harfuch había visto en su carrera, precisión quirúrgica, ausencia de desorden, un mensaje implícito. Los 3 disparos no fueron un arrebato, fueron una sentencia. La cámara desconectada, el celular desbloqueado, el paquete dorado aún abierto sobre la mesa, todo parecía gritar que el crimen tenía un guión. El agente Córdoba, uno de los investigadores de campo, señaló un detalle, señor, encontramos marcas de reseteo en la laptop de la víctima. Alguien borró carpetas completas justo después del disparo, pero no se llevaron dinero, joyas ni documentos. Harfuch caminó hacia el balcón, mirando la ciudad que comenzaba a despertar. Esto no lo hizo una influencer despechada, murmuró. Esto lo hizo alguien entrenado, alguien que sabe qué borrar y a quién eliminar. En la mesa, el vaso de mezcal y la copa de vino sugerían una conversación previa al crimen. Pero el análisis forense reveló algo más, la taza de café en la cocina tenía residuos de alprazolam, un sedante que no aparecía en los antecedentes médicos de Valeria. La huella parcial en la base de la taza coincidía con el dedo índice de Vivian de la Torre. La pregunta era obvia. ¿Por qué Vivian drogaría a su mejor amiga? ¿Y quién le proporcionó una sustancia controlada? El análisis del video de la transmisión, recuperado de un respaldo en la nube, añadió más piezas al rompecabezas. En el minuto 14:47, Valeria giró la cabeza hacia la puerta tras un golpe leve. Rió nerviosamente y dijo, ya sé que eres tú. No seas misteriosa. En el minuto 16:18, su tono cambió, ¿quién está ahí contigo? En el minuto 16:29, la cámara captó una figura entrando. Los algoritmos de reconocimiento facial dieron un 78% de coincidencia con Vivian, pero la imagen era borrosa. Luego, 3 detonaciones separadas por 1.2 segundos. La transmisión se cortó a las 16:30, con un ruido blanco sobrescrito en el audio, un truco técnico que requería equipo especializado. Pero el hallazgo más perturbador vino de una carpeta oculta en la app de notas del celular de Valeria. Mensajes privados con Vivian, fechados entre marzo y abril, mostraban una relación fracturada. Viv, ¿por qué me mentiste sobre Sinaloa?
Dijiste que era un viaje por trabajo, escribió Valeria. Val, no puedes entender ciertas cosas. Deja de escarbar donde no debes, respondió Vivian. La última línea de Valeria era un grito digital: si estás en algo peligroso, dímelo. No quiero perderte. El silencio de Vivian fue la única respuesta. Vivian de la Torre, víctima o verdugo. Vivian de la Torre, de 24 años, era más que la sombra de Valeria. Con 2.1 millones de seguidores, era una influencer en ascenso, conocida por su estilo sofisticado y su presencia en eventos exclusivos. Pero su vida digital ocultaba grietas. Los registros mostraron que entre diciembre de 2024 y abril de 2025, Vivian viajó a Culiacán, Sinaloa, al menos 7 veces. Ninguno de esos viajes fue documentado en sus redes. Las reservas de hotel estaban a nombre de terceros, pero los vuelos aparecían bajo su nombre real. En una foto archivada en una cuenta secundaria de Instagram, @vip_priv. Vivian aparecía en marzo de 2024 en una terraza en Culiacán, junto a Alejandro Quintero, primo de Carmen Quintero, líder del clan Quintero, una facción del cártel de Sinaloa. El software de reconocimiento facial del CNI confirmó su identidad en 14 segundos. Los movimientos financieros de Vivian eran aún más reveladores. Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, sus cuentas recibieron depósitos en criptomonedas por más de 4.8 millones de pesos, provenientes de carteras digitales vinculadas a empresas fantasma en Zapopan y Mazatlán. Las transferencias coincidían con sus viajes a Sinaloa y con picos de desinformación en redes sociales contra investigaciones federales sobre trata de personas. En un video de 45 segundos, recuperado de Reddit, Vivian salía de una camioneta blindada en Navolato, Sinaloa, junto a Isidro el Monje, un operador logístico del cártel de los Quintero. Ella le dio un beso en la mejilla, sonrió a la cámara y desapareció tras un portón. La fecha: 14 de febrero de 2025. Arfuch, en una sala cerrada de la Fiscalía de Jalisco, fue tajante: esto no es un feminicidio ni un drama entre influencers. Esto es infiltración criminal a través de la estética digital. Vivian no era una víctima colateral, era una pieza operativa, entrenada para actuar, desaparecer y encubrir. Pero la pregunta seguía abierta: ¿por qué una joven con acceso a contratos millonarios se vinculó con uno de los clanes más peligrosos del país? ¿Fue seducción, amenaza, ambición o todo a la vez? Valeria, la denunciante silenciada. Valeria no era solo una cara bonita en TikTok. Era una joven que, sin saberlo, se había acercado demasiado a la verdad. 3 semanas antes de su muerte, envió un mensaje cifrado a una amiga en Aguascalientes: Vivian está ganando dinero que no cuadra. Dice que son campañas privadas, pero nadie la etiqueta, nadie le paga oficialmente. También contactó a Luis Gutiérrez, periodista de Contralínea, quien en 2023 publicó un reportaje sobre el uso de influencers para lavar dinero en campañas electorales. El 4 de mayo, Valeria le compartió una captura de pantalla: una transacción de 960,000 pesos entre una empresa fantasma, Cosmo Influencia SADCB, y una tarjeta a nombre de Vivian. El 6 de mayo, 48 horas antes de su muerte, Valeria escribió a Gutiérrez: creo que me metí en algo que no entiendo. Hay gente muy peligrosa detrás. Si algo me pasa, busca a Luzmar CR y dile que revise el contrato de la campaña Diamante Rosa. Allí está todo. Luzmar CR, una periodista independiente que denunciaba redes de trata en plataformas digitales, confirmó que la campaña Diamante Rosa era una fachada. No existía en registros oficiales de marketing, pero aparecía en documentos de una consultora política en Culiacán, investigada por la UIF por lavado de dinero. Valeria había grabado reuniones, transferencias y entregas, almacenando las pruebas en un USB escondido en casa de Erika Luján, su maquillista. El chip en la pulsera del paquete dorado era la clave para desencriptar esos archivos. El interrogatorio: la máscara se rompe. El 13 de mayo, Vivian de la Torre fue llevada a la Fiscalía de Jalisco. En la sala 4B, frente a Arfuch, su fachada de influencer se desmoronó. No sabía quiénes eran, dijo, llorando, cuando le mostraron fotos con Alejandro Quintero.
Pensaba que eran empresarios. Me invitaron a colaborar en una campaña de perfumes. Pero los documentos contaban otra historia: contratos con empresas inexistentes, viajes a propiedades del cártel de los Quintero, transferencias millonarias. Cuando Harfuch le mostró el paquete dorado, Vivian se quebró: no lo mandé. No sé cómo llegó eso. Pero su voz cambió al mencionar a Valeria, ella también lo sabía. Me dijo que quería salir, que iba a hablar con la prensa. Le dije que no se metiera. El punto de inflexión llegó con el audio eliminado. Si esto sale al público, nos matan a las dos, decía Valeria. Vivian confesó: ella grabó todo. Las reuniones, las transferencias, las entregas. Lo guardó en un USB en casa de Erika. Erika Luján, localizada horas después, confirmó que Valeria le había dado el USB con una advertencia: si me pasa algo, entrégalo a Luzmar. Pero Erika, amenazada por operadores del cártel de los Quintero, nunca lo hizo. El giro: una red al descubierto. La investigación dio un vuelco el 14 de mayo, cuando un análisis de ultra definición del video de la transmisión reveló que la figura que entró al departamento no era Vivian, sino Carmen Quintero, líder del clan Quintero, con un 92.4% de coincidencia facial. Carmen, una criminal invisible durante 3 años, había ejecutado a Valeria para robar las pruebas que amenazaban su red. Vivian no era la asesina. Era una agente encubierta no oficial, atrapada entre el miedo y la lealtad a su amiga. Valeria, lejos de ser una víctima pasiva, fue silenciada por intentar denunciar una red de trata y lavado que usaba a influencers como fachadas. Pero la red no cayó con Carmen. El mismo día, Vivian desapareció de un centro de detención en una extracción quirúrgica. Luis Gutiérrez, el periodista, también se esfumó, dejando una nota: los que dicen la verdad no siempre vuelven. Los documentos recuperados en una operación posterior en Zapopan revelaron una estructura transnacional: 420 millones de dólares en cuentas en Andorra, Dubái y Suiza, empresas fantasma en Nevada y Singapur, sobornos a funcionarios por 74 millones de pesos. El cártel de los Quintero no solo traficaba droga, operaba como un estado paralelo, infiltrando instituciones, comprando silencios y usando la estética digital para reclutar, lavar y encubrir. El eco de Zapopan: un país ante el espejo. El caso de Valeria Márquez no terminó con la captura de Carmen Quintero el 23 de abril de 2025, tras la operación Golpe Alfa. Fue el comienzo de una introspección nacional. Las pruebas incautadas expusieron una red de lavado, trata y corrupción que sigue activa. Vivian, liberada pero marcada, vive bajo protección. Erika Luján colabora con la fiscalía, pero teme por su vida. Luzmar CR, desde el exilio, continúa denunciando. Y Harfuch, con cada paso, demostró que la seguridad no es espectáculo, sino justicia con riesgo real. Pero la pregunta no es qué hizo él, sino qué haremos nosotros. ¿Seguiremos consumiendo vidas falsas en redes sin cuestionar lo que ocultan? ¿Permitiremos que la fama digital camufle negocios de sangre? Este caso es un espejo que nos grita: hay que educar, vigilar, actuar. Desde las escuelas que enseñan a los niños a leer algoritmos, no solo a usarlos, hasta los medios que deben dejar de glorificar el narco. Desde los comentarios que compartimos hasta las políticas que exigimos. Cada voz cuenta, cada alerta puede salvar una vida. Un país en llamas, la resistencia silenciosa. Zapopan, Coyuca de Benítez, Acapulco, nombres que ya no son solo lugares, sino cicatrices. La Flor Imperial, el CJNG, los Quintero, no son solo cárteles, son síntomas de un país donde el crimen florece porque el silencio lo permite. Pero en medio del horror, hay resistencia. En Ayutla de los Libres, la policía comunitaria patrulla sin armas largas, protegiendo escuelas y recuperando tradiciones. En Tlacotepec, maestras enseñan matemáticas mientras helicópteros sobrevuelan. En Chilpancingo, familias desplazadas se organizan para no desaparecer. México está ante una encrucijada: profundizar la militarización o reconstruir el pacto social. La primera vía ofrece balas y promesas vacías. La segunda, más lenta, exige justicia, educación, economía inclusiva.
Guerrero no es una excepción, es una advertencia. Si el Estado no actúa, el crimen dictará las reglas. Pero el cambio no empieza en Palacio Nacional, empieza en cada ciudadano que se niega a callar, que comparte una historia, que exige verdad. Epílogo, una puerta que se abrió. El 20 de mayo de 2025, en el Centro Nacional de Formación para la Seguridad Pública, Omar García Harfuch cerró un ciclo. Frente a cientos de agentes, habló del caso de Valeria, de Iván Morales, del teniente Escamilla, de Ernesto Ramírez. El poder real no necesita pasar primero, dijo. Cambia cuando cada persona decide hacer lo correcto, aunque nadie la vea. Iván, ahora instructor de ética, subió al escenario. Su insignia, grabada con las iniciales SD, servir con dignidad, brillaba bajo las luces. La historia de Valeria no terminó con su muerte. Su USB, recuperado por la Fiscalía, expuso a decenas de involucrados. Su voz, silenciada en vida, resuena en cada denuncia, cada operativo, cada comunidad que se organiza. Zapopan no arde hoy, pero su herida nos pertenece. Si esta historia te tocó, guárdala, compártela, haz que no se pierda. Porque el día que olvidamos, el fuego vuelve a empezar.